buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche, y como parte de la conmemoración a los 200 años del natalicio de Juan Pablo Duarte, vamos pues a analizar los rasgos de esta personalidad del patricio como uno de los paradigmas más importantes de la historia de nuestros forjadores de la patria. Pues vamos a ver esta noche cuáles fueron las razones y cuáles fueron las circunstancias que impulsaron a Duarte pues a ser el ideario de esta revolución que nos liberó de la dominación haitiana. La verdad es que sabemos que Duarte fue el responsable de que hoy seamos un país democrático, que es el que vivimos. No fue fácil para él, tenemos que ver en la época que se vivió cómo pues se aglutinaron los trinitarios para hacerle frente a todas estas tendencias internas, estos grupos que respondían en aquella época a potencias extranjeras, ya fuera España, ya fuera Francia, ya fuera a la misma Haití, y que eran grupos que no querían dejar perder pues estas prerrogativas alcanzadas, este poder, y eran capaces pues de cualquier amarre que no fuera en el momento el adecuado para el desarrollo del país. Juan Pablo Duarte, lo que conocemos de él es que es un hombre de fue un hombre de acción y que sus ideas políticas estuvieron respaldadas por iniciativas concretas y siempre en pro de lo que fue el desarrollo de la colectividad. Lo que nos llega a nosotros nos dice que siempre estuvo en pro de la conquista y la conservación de la soberanía nacional, que es lo más importante de su memoria. Para conversar sobre este tema hemos invitado a los que podríamos decir dos intelectuales, porque además de sus carreras se han dedicado a la investigación y a la escritura, tienen publicado varios libros ambos. Vamos a darle la bienvenida al general José Miguel Soto Jiménez, que ya se conoce no solamente como un militar de muy alto rango en nuestro país, sino como un escritor de mucha calidad desde hace muchos años. Hace muchos años comenzó a escribir, me acuerdo cuando pues le hice su entrevista de uno de sus primeros libros en Washington, general. Vamos a darle la bienvenida al doctor José Miguel Gómez Montero, psiquiatra, y que además, como dije antes, de su profesión de médico dedicado a la psiquiatría, pues ha hecho un máster, vamos a decir, como escritor, donde ha analizado, entre otros libros, las personalidades de nuestros gobernantes, nuestros caudillos, y esto te ha hecho, José Miguel, pues un estudioso de nuestra historia dominicana. Buenas noches a estos dos tocayos esta noche. Vamos a distinguirlos por sus apellidos, ya que los dos son José Miguel. Yo quisiera iniciar este programa hablando de de dos cosas. Primero, cuando reaparece en el escenario ciudadano la imagen del Duarte héroe, del Duarte como reconocimiento de todo su esfuerzo por la liberación de Haití y por la consecución de la soberanía nacional. Y segundo, muchas veces pasa que las personas de mucha valía, principalmente en cuestiones políticas y sociales, muchas veces son vejados y dejados de lado y no se le da el lugar correspondiente. Tanto le pasó a los trinitarios esto, que Duarte murió en el exilio, en lo que se llamó su tercer exilio, que a pesar de que no se llamó exilio, sino que él se fue como embajador, creo que a Venezuela, no fue más que sacarlo del panorama político. También tuvimos el mismo caso con Sánchez y Mella, y que también fueron totalmente sacados de lo que fue el intríngulis político de la época. ¿Qué pasa en estos casos y en qué momento pues Duarte es reconocido por las generaciones futuras con el valor que tiene ya en estos días, y hasta qué punto es reconocido el personaje, la persona, o sea, el ser humano que es Duarte, hasta qué punto es conocido como referente nacional? Quisiera empezar con José Miguel Soto Jiménez. Tenemos en pantalla, es uno de sus últimos libros, vamos a pedírselo a nuestro director, donde trata no solamente la personalidad de Duarte y sus acciones, sino hace un recuento de todos estos pasados presidentes y personas que tienen que ver con la vida
con la vida nacional en esa época. De General Soto Jiménez, ¿qué nos puede usted decir de cuándo reintroducimos a Duarte como referente en la vida nacional y ciudadana dominicana? Bueno, lo primero sería, y me voy a tomar la licencia de articular la palabra que viene del tocayo, de agradecer la invitación a este espacio, muy cerca de su aniversario, pero además, entonces también, sin pretender ser un habitué en el programa, la importancia que tiene en la forja de las ideas, en la articulación de las ideas en la República Dominicana. Entonces, saludar de manera muy especial a toda la teleaudiencia del programa. Mira, yo creo que el tema de Duarte es un tema apasionante, más allá del bicentenario, de su nacimiento. Pero yo creo que el bicentenario, si se lo pudiera buscar un lema al bicentenario, debería de ser devuélvanos a Duarte. El Duarte que necesitamos. Usar a Duarte como arma. Pero para ello entonces no se trata de una acción iconoclástica, de derribar ídolos o tratar de ganar, ser tremendista, porque lo que creo es que Duarte lo que fue, y eso es lo que se nos ha negado, aparte de todo lo que se ha dicho de Duarte, que es bueno, en esos afanes apologéticos, casi llegando a la divinización y a la idealización, lo que fue Duarte realmente fue un político tosudo, cabezadura, testarudo, con una idea obsesiva sobre la nación y sus intereses. Eso fue realmente. Pero Duarte se nos ha perdido entre los libros de texto, los discursos, los tedeum, ahí se nos ha perdido el padre de la patria. Entonces lo que no se quiere decir, lo que no se ha querido decir nunca, que Duarte fue un revolucionario y fue el jefe de una revolución. Y eso que tú muy bien señalas, Duarte sufrió los avatares no de un héroe, sino de un político. Y llegó a ser un mártir. Sí, entonces hay cosas muy puntuales, ¿verdad? En función del tiempo que debemos ver, que hay que comenzar a dimitificar en función de la realidad. Porque los héroes no sirven para nada, absolutamente para nada, sino como referente. Entonces, hay que decir que Duarte, la República, o el pueblo dominicano, porque los partidos inclusive son pre-republicanos. La sociedad dominicana está dividida en dos, realmente, más allá de las articulaciones partidarias, en conservadores y liberales. Sí. Por esas cosas que pasan en la República Dominicana, la primera república, de 1844 a 1863, no estuvo monitoreada por conservadores y liberales, la vida política, sino por dos caudillos conservadores, los dos, y antinacionales, que fueron Pedro Santana y Buenaventura Báez. Entonces hay que comprender que mitos, por ejemplo, y para responder a tu pregunta, ¿cuándo se rehabilita Duarte? Lo primero es que Duarte no es, y excúsame la palabra, ese pendejo ilustre que no han querido decir, una especie de pantapájaro, sí, sí. Aún en la articulación de que es el hombre de la idea, es el hombre de la idea y es el hombre de la acción, es el hombre de la conspiración, es un hombre para los intereses de esos conservadores altamente peligroso. Que entonces hay que decir cosas como que se dicen poco, o no se han dicho, que Duarte da el primer golpe de Estado de la República, el 9 de junio de 1844, para desalojar los proteccionistas, anexionistas y afrancesados de la Junta Central Gubernativa. Otro mito, que Duarte no quiso ser presidente, no, a Duarte no lo dejaron ser presidente, ¿verdad? Entonces, Duarte lo que no acepta es la presidencia de la Junta Central Gubernativa, porque él quiere ser fruto con un pensamiento liberal, progresista y nacionalista. Él quiere ser fruto de la aclamación popular. Y cuando a Duarte lo hacen preso en el norte, después del contragolpe de julio de 1844, oye, Duarte está en campaña. Y no realmente lo dejaron ser justamente por esto que usted acaba de decir, por revolucionario. No, y porque su pensamiento era nocivo y su acción a los intereses de los conservadores. Claro. Y los conservadores tenían articulado el ejército, ¿verdad? Los ateros tenían, y los sectores conservadores tenían articulado el ejército en una relación social muy simple. ¿Quiénes eran los generales? Los dueños de los actos. ¿Quiénes eran los oficiales? Sus capataces. ¿Quiénes eran los soldados? Los peones.
Entonces, con esa articulación, entonces se impone el poder de los conservadores. Y se puede decir que la república nace con la marca, con el hechizo, como le llaman los ganaderos, de los ateros. Esa es la realidad. Ahora bien, si usted lee, y es un ejercicio interesante para los amigos televidentes y para los estudiosos, si usted lee el decreto que declara traidor a la patria a Juan Pablo Duarte, usted se da cuenta de qué individuo que estamos hablando y cuál es el individuo que nos ha escondido. Está declarado hoy enemigo de la paz pública, enemigo del sosiego nacional, anarquista, un peligro para la familia dominicana, un pervertidor de la juventud. O sea, es un hombre fusilable en cualquier gobierno despótico el que se está pintando. Claro, y por eso entonces la gente no sabe, porque ni siquiera hay una calle con el nombre de ese señor, que es un judío, un comerciante judío que se llamó Abraham Cohen, el hombre que salva a Duarte con el peso, y fue el que financió la independencia, con el peso de su posición. Va donde Duarte le dice, mire, a donde Pedro Santana, le dice, general, ¿y cómo te va a fusilar ese hombre? Ese hombre fue que se inventó esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Pues, sáquelo del país. Entonces le pregunta, pero Santana, muy propio de Santana, no hay dinero, no hay cuarto, yo lo pongo. Ese hombre salva a Duarte y a los trinitarios. O sea, que él fue que salvó realmente a Duarte. Claro, él fue que salva a Duarte, ¿verdad? Con el peso de su posición. Ahora hemos descubierto que ese señor estaba ligado, ese Abraham Cohen, hasta con la familia Rothschild. Se ha descubierto ahora. Estaba emparentado con Tenemos que investigar un poco más entonces sobre este Abraham Cohen, que es un desconocido en la historia. Sí, pero yo lo que te quiero decir es que a partir del 44, primero con ese decreto, y eso es importantísimo saberlo, y a partir de otra comunicación que hace después de votada la Constitución sobre Juan Pablo Duarte, del gobierno de Pedro Santana, lo borraron de la historia. Lo borraron. Lo borraron de la historia totalmente. Claro, porque es que tenemos que entender la situación reinante en la isla en esa época con este grupo de afrancesados, y era enemigo de los dos caudillos. Él era enemigo de los dos caudillos. Entonces, mira, otra cosa que hay que decir es que mientras los otros trinitarios, inclusive los otros dos padres de la patria, encontraron espacios políticos, que se me entienda, entre esa dicotomía de esos dos caudillos. Muchos de ellos apoyaron a Báez, otros a Santana para tener espacio. Duarte nunca lo hizo. Ahora, también hay que investigar, y quisiera la opinión de ustedes de por qué, porque los trinitarios se acercaron, como usted muy bien está diciendo ahora, a Santana y a Báez, porque necesitaban tener el apoyo para sacar, a forjar la revolución contra Haití. Entonces, sin embargo, ellos pienso que pensaban ellos que iban a querer la independencia y no fue así. No. Yo estoy hablando posterior al proceso de la independencia. Sí. Yo estoy hablando durante la Primera República. Sí. Los otros trinitarios, muchos de los otros trinitarios, con distinguidas excepciones, se acercaron ahí. No se acercaron. O tomaron posiciones públicas, lo que pasa en la política dominicana, ¿verdad? O apoyaron uno de los dos. La mayoría apoyaron a Báez. Porque Santana era un producto más rústico, menos digerible para los liberales, los trinitarios. Pero hubo, por ejemplo, yo recuerdo un artículo que se llamó Amnistía en el periódico de Francisco del Rosario Sánchez, donde él dice que Santana es el llamado tantas veces para la providencia para salvar la patria. Wow. Y Sánchez es reintegrado al ejército y tiene un espacio. Una actitud muy parecida a la que podemos ver ahora en algunos partidos políticos. Sí, pero eso no es una actitud, que es bueno que se sepa, no es una actitud de tipo moral, es una actitud política. Ahora, la singularidad del padre de la patria es que el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, nunca buscó ese espacio. ¿Por qué? Porque él sabía, y es bueno que, no sé si José Miguel ha reparado, que él habla de los traidores y de los orcopolitas en plural, no contra su archienemigo. Porque es que él sabe que los dos son dos caudillos antinacionales. Y entonces él no transige. Él no transige. Y toda su accionar, que es bueno también decir eso, señores, la gente ha creído que Duarte se pierde en Venezuela y se olvida del mundo, no es verdad. Duarte, todo ese ideario de Duarte que recoge el Instituto Duartiano, y ellos hacen la salvedad,
Eso no son las disquisiciones de un pensador que se siente en su gabinete, bueno, vamos a pensar. Esos son fragmentos de las cartas políticas de Duarte a sus acólitos, a los disidentes, a sus enemigos. ¿Cómo podríamos dividir, y ya le pregunto a José Miguel Gómez Montero, la vida de Duarte, su adolescencia cuando fue fuera, donde cuando se le forjaron estos ideales, quizás en pro de la soberanía nacional, ya cuando volvió, los últimos 20 años en el último exilio, donde hace acotación José Miguel Soto Jiménez, donde se escribieron todas estas cartas. Nos vamos a ir a la pausa para que cuando volvamos tú hagas pues un análisis de cómo se desarrolla esta personalidad desde la juventud hasta su ocaso, vamos a decir. Volvemos, no se vaya. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Favor prestar atención a las instrucciones del vuelo antes del despegue. En su caja encontrará el equipo Forol, cargador, batería, cable USB y manual de uso. Encienda su Forol y prepárese para alcanzar su mayor velocidad de vuelo. Forol Wi-Fi móvil. Combine altas velocidades con movilidad. Disfrute de descarga ilimitada. Conecte hasta 10 dispositivos a la vez. Lleve siempre su internet y disfrute su vuelo. Internet 4G con Win. Planes desde 690 pesos mensuales o 39 pesos por día. Win Telecom. Por 40 años hemos cuidado tus sueños y para nosotros tu lealtad ha sido el mejor regalo. Para que esos sueños se sigan cumpliendo, 40 de nuestros clientes recibirán un regalo de 100,000 pesos cada uno durante 40 días. Además, sortearemos 1,000 estrellas para 40 clientes todos los días durante 4 semanas. Nuestro deseo es seguir cuidando tus sueños. Banco BHD. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Me llevo ese. Bueno, vamos a realizarlo. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Esta noche analizamos la personalidad de Juan Pablo Duarte, quién fue este personaje, este referente, este liberador de lo que fue la ocupación haitiana. José Miguel, te preguntaba en el segmento anterior cómo tú como psiquiatra y estudioso histórico podrías dividir la vida de Juan Pablo Duarte en cuanto a cómo se forjó su personalidad y cuáles fueron los aspectos más importantes en cada etapa de él. Mira, yo gustosamente, incluso motivado por ideas de Soto Jiménez, me he puesto a escudriñar
poner en el diván a los personajes que gravitan en la historia de la República Dominicana. Y he llegado a la conclusión, después de leer desde esa primera república hasta nuestros días, que Duarte es el político más sano que ha tenido la República Dominicana en toda la historia e incluso en la vida actual. Duarte es una expresión biopsicosociocultural, que es como lo ve la psiquiatría a cualquier ser humano, estudiándolo desde el punto de vista del producto de una familia, la identidad, temperamento y carácter, rasgos de personalidad de Duarte, pensamiento y las influencias psicosociales, culturales que tuvo Juan Pablo Duarte, para tener una idea de dónde construyó Juan Pablo Duarte su pensamiento, ¿verdad? Y cómo la gente en el día de hoy parece no entender a Juan Pablo Duarte. Y si tú pones a Juan Pablo Duarte hoy en el siglo XXI, tú te das cuenta que ese hombre del siglo XIX, XX y XXI lo aborta la República Dominicana. Es decir, la República Dominicana al día de hoy no puede entenderse con Juan Pablo Duarte. Y no puede entenderse porque la mayoría de los políticos, incluso mucha gente que ha escrito de Duarte, termina no entendiendo la psicorrigidez de Duarte en las ideas, la manera de cómo Duarte, en muchísimas oportunidades que pudo entrar al maquiavelismo de mantener de lo que decía Ortega y Gasset, de que soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Nadie podía entenderlo como Juan Pablo Duarte mantiene la práctica, el pensamiento, hasta final. O sea, un pensamiento puro, te refieres. De su vida. Pero a Duarte lo vendieron como el misticismo, como el individuo espiritual, lo proyectaron, casi lo simbolizaron hacia una concepción tanto Troncoso como Joaquín Balaguer, Emiliano Tejeda, y si uno va viendo se dan cuenta, ese Duarte simbolizado, que lo pusieron en el misticismo como del hombre sublimal que aguantó y soportó todo en ese concepto espiritual. Y de ahí es el pensamiento de Soto Jiménez de presentar a Juan Pablo Duarte como lo que es un hombre de carne y hueso, un revolucionario que abrazó una idea, una utopía, un paradigma, construyó un pensamiento, defendió el pensamiento y al día de hoy es la persona que más ha trascendido en la historia dominicana. Bueno, Duarte es el producto de una familia. Si uno ve la familia de todos los políticos en la República Dominicana, se da cuenta que Juan Pablo, la fortaleza de Juan Pablo Duarte es la construcción de su familia. Y si hay algo que hay que defender en esa historia, en esta crisis familiar que estamos viviendo, es volver a la familia y hablar de la importancia de los valores en esa familia. Porque ¿quién es el referente de Juan Pablo Duarte? ¿A quién imita? ¿Quién es la idolatría? ¿Quién es la construcción de Juan Pablo Duarte? Es su padre, Juan José Duarte. Fíjate que cuando Juan Pablo Duarte tiene 9 años y llega un poco más a los 13, a la adolescencia, cuando Boyer entra a este país y le exige a los comerciantes que tienen que cerrar los negocios y firmar un manifiesto apoyando al gobierno haitiano, es ese padre de Juan Pablo Duarte, siendo español, que se niega a firmar y deja abierto, el único que dejó abierto su negocio en la ciudad colonial delante de su familia, corriendo el riesgo de cuál era la respuesta que podía venir de Boyer. Eso lo ve Juan Pablo Duarte. Pero, ¿qué representa para un adolescente el que su padre y una madre que no sabía leer ni escribir, Manuela Díez, le dan la validación a este hijo, lo reconocen, lo valoran y lo mandan con Pujols hacia el extranjero y Duarte ve a Estados Unidos y Duarte va a todo el desarrollo de Europa, pero Duarte ve todo el desarrollo específicamente de Barcelona. Ahí está todo lo que es
en un adolescente para fortalecer y construir una identidad psicosocial, donde tiene influencia la escuela, el pensamiento, y donde tú adquieres parte del pensamiento de tu identidad psicosocial. Bueno, era la época del romanticismo, claro. Era la época del liberalismo, producto de todo lo que había habido la Revolución Francesa, claro. Y también era la época del nacionalismo. Entonces, esos tres conceptos, romanticismo, que tú lo ves en el discurso de Juan Pablo Duarte, en esa creencia espiritual de Juan Pablo Duarte, esa negación y ese argumento de la creatividad, de crear la filantrópica y la dramática y del teatro como una expresión popular para poner el pensamiento en la acción social, eso es parte. Claro, eso es una parte bien importante de lo que era la época fuera de la República Dominicana. Claro, y eso fue lo que él se enchumbó y lo que él vio, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero tuvo la oportunidad de que salió y vio. Pero Buenaventura Báez también viajó y vio, siendo joven. Uno de los segundos que fue Buenaventura Báez. ¿Y por qué Buenaventura Báez ve el desarrollo que vio Duarte fuera, pero piensa diferente? Por la estructura de la personalidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Juan Pablo Duarte? Número uno, que tenía una identidad psicosocial. Y ahí es la grandeza de cómo tú, siendo un adolescente y adulto temprano, piensa, actúa, construye un pensamiento diferente al medio social donde tú te desarrollas para tener una identidad psicosocial, cuando todo el que estaba pensando en la independencia con Haití era basado en un pensamiento anexionista colonialista, claro, por la ausencia de la identidad psicosocial. Sí. Y todo el mundo, yo como psiquiatra sabemos, lo que significa la identidad de un adolescente. ¿Quién soy? ¿A quién me quiero parecer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es mi referente? Eso es, el adolescente que no desarrolla una identidad, uno sabe qué significa la vida de ese adolescente. Entonces Duarte adquiere esa identidad, pero Duarte tiene el carácter del padre. Recuérdate que el carácter es socializado, el temperamento es hereditario. Entonces tiene un temperamento sanguíneo flemático. El individuo sanguíneo es el individuo que persevera, busca utopía, lucha, asume paradigma, es confrontativo, es buen orador, es perseverante, tiene idea, le gusta la práctica, se expone, ¿verdad? La efervescencia de esa personalidad. Y el flemático tiene una combinación de ser un individuo tranquilo también, que escucha, que es gregario, pero que es muy analítico. Y una de las cosas que la gente no entiende en Duarte es esa mezcla. Esa mezcla. De ese Duarte, ¿por qué ese Duarte no puede hacer lo que hacía Santana de fusilar? ¿Verdad? Esa parte analítica de ese Juan Pablo Duarte. Y lógicamente uno de los rasgos de la personalidad que más ayuda a Juan Pablo Duarte es el rasgo obsesivo. Toda la construcción en una persona que logra éxito y que logra propósito. ¿Tiene un rasgo de obsesión? Sí. El rasgo obsesivo es una persona que es meticulosa, detallista, ordenado, planificador, perseverante, termina lo que empieza. Inflexibilidad en el pensamiento e inflexibilidad en lo que cree. O sea que este rasgo de obsesividad no es negativo. No es negativo. No es negativo hasta si no se lleva a un extremo. Lo que es negativo cuando tú tienes el trastorno obsesivo compulsivo, es el rasgo. El rasgo, para que la gente pueda entender, son formas de reaccionar en diferentes circunstancias donde usted esté de la misma manera, ¿verdad? Fíjate que Juan Pablo Duarte entonces tiene ese rasgo. Y lógicamente la gente no entiende, es patológicamente honesto. Sí, sí. El super yo, la parte moral y ética de Juan Pablo Duarte. Ese Juan Pablo Duarte que va a alcanzar a Santana Baní y la imposibilidad de Santana por las actitudes negativas de Santana y el personalismo de Santana,
Juan Pablo Duarte, para no dividir, y es parte de la estrategia, y no personalizar el conflicto, regresa, y la manera honorable en que él, chele por chele, lo devuelve a esa junta gubernativa, dinero por dinero, de lo que se hizo y lo que no se hizo, te habla de esa manera rígida en la personalidad moral de Juan Pablo Duarte. Entonces, la República Dominicana, ese joven que adquiere ese pensamiento y ese accionar social, tú te encuentras, y a mí me duele esto decirlo, ahí tú te encuentras como Juan Pablo Duarte fue víctima de lo que yo le llamo la patología social dominicana. Es decir, cómo Juan Pablo Duarte queda en la pata de los caballos de un Santana que tiene un trastorno bipolar tipo 2, de un Buenaventura Báez que tiene un trastorno antisocial de personalidad, pero de un pasivo agresivo que es Tomás Bobadilla, que es el individuo que le hace todo el trayecto de la trampa social y política, se la hizo desde el inicio de la República al final, se la hace Bobadilla. Ok, entonces nos tenemos que ir a la pausa. Yo pregunto cuando volvamos, entonces, ante este temperamento tan equilibrado y balanceado y completo que tú describes como psiquiatra en Juan Pablo Duarte, ¿qué falló entonces? Y quisiera que Soto Jiménez tomara la palabra a la vuelta, en que no pudo articularse y quedarse dentro del poder, a pesar de que consiguió su objetivo en cuanto a conseguir la independencia de Haití en este caso. Nos vamos a la pausa, volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Por 40 años hemos cuidado tus sueños y para nosotros tu lealtad ha sido el mejor regalo. Para que esos sueños se sigan cumpliendo, 40 de nuestros clientes recibirán un regalo de 100,000 pesos cada uno durante 40 días. Además, sortearemos 1,000 estrellas para 40 clientes todos los días durante 4 semanas. Nuestro deseo es seguir cuidando tus sueños. Banco BHD. Me llevo ese. Bueno, vamos a realizarlo. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Bueno, como dijimos, esta noche nos encontramos con dos José Miguel Gómez Montero y José Miguel Soto Jiménez. Aquí ya hemos presentado este libro antes, pero ya que estamos comparando el escenario político de esta época de
de donde vivió Juan Pablo Duarte. Tenemos aquí el libro de Soto Jiménez, el libro de José Miguel Gómez Montero lo tendremos a finales de junio, ¿verdad, José Miguel? En las manos también como referente para poder empaparnos de esta historia tan interesante. Cuando la vemos a fondo nos damos cuenta de que hay mucho más de este personaje simplemente puesto aquí y de estas luchas que se vivieron en la República Dominicana en ese momento. Le preguntaba en el segmento anterior al general Soto Jiménez qué falló en los trinitarios, qué falló en Duarte ante estas personalidades como hemos descrito, Buenaventura Báez, Santana, Bobadilla, este ideal puro que no se dejó corromper por tantas influencias de los españoles, de los haitianos, de los franceses. ¿Qué pudo haber hecho? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que José Miguel, que yo siempre digo en público que es mi psiquiatra favorito. No porque sea su paciente. No eres mi paciente, aclara eso. Sí, no eres paciente. Pero mío. fíjate, yo he visto desarrollar el pensamiento de José Miguel en ese sentido, porque lo que yo digo no es simplemente un día. Yo lo invito frecuentemente a la Escuela de Formación Política para que él explique esa misma tesis, que es una forma de que la gente entienda. Él ha llamado, y en camino de responder tu pregunta, él ha hablado de la patología social dominicana. Yo pienso que lo que impide que eso prenda son dos factores, pero siguen siendo los factores de hoy en día. Esa patología está ahí, aumentada y corregida, vamos a llamarle así, no corregida, sino aumentada. Aumentada. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Después de que se analiza de una manera brillante la personalidad de Duarte, y ya tú tienes el hombre integral, sus acciones, ¿verdad? Tiene que comprender una cosa, que el hombre no solamente es él y sus circunstancias, sino que él está en medio de todo un referente social, que es esa patología, la patología que se refiere a José Miguel. ¿Cuál es esa patología? Yo la he desentrañado en un trabajo que yo tengo que se llama La búsqueda del arca perdida. Haciendo una alusión a la película esta, porque yo creo que este país tiene 170 años, para coger la época republicana y los años republicanos, gobernada por los conservadores. Y son los liberales, los progresistas, los que por la misma patología, que pecando a veces de ingenuidad, aseguran la continuidad de ese proceso de los conservadores. Los mismos conservadores, los liberales, los liberales, pecando de... porque es como un aire como adolescente, es un romanticismo que comienza con el primer partido liberal, que es el partido de Núñez de Cáceres, de Correa y Cedrón, de Andrés López, y eso está pasando 22 años antes de la independencia. Correcto. O sea que ese debió ser el referente de Juan Pablo Duarte, pero no lo fue. No. ¿Tú sabes por qué? Porque su producto fue un fracaso, que fue la independencia efímera. Sí, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver repetido lo que va a pasar. Ese fracaso del gran proyecto liberal, que es el proyecto de las mayorías, que es el proyecto con connotación social, esa disgregación que hizo José Miguel sobre que eso está en la personalidad de Duarte. Duarte era esas tres cosas, básicamente. Era liberal, era romántico, era liberal y era nacionalista. Pero que eso fue lo que él vio en Europa, porque esas eran las cosas. Él está en Europa, cuando están naciendo los estados nacionales, claro, Europa, sí, y cuando están naciendo el socialismo real en Francia, pero cuando están naciendo las ideas comunistas, marxistas en Londres. O sea que eso es lo que él está viendo. Ahora, el gran problema es que fíjate ese tránsito terrible, que fue lo que pasó, siempre pasa y sigue pasando, que los liberales, cuando llegan al poder, las veces que han llegado, se convierten en ultraconservadores, en un acuerdo absurdo de que para mantenerse en el poder. Pero eso pasa en nuestra isla, no se pasa aquí, es propio. Por eso. Es propio de esa patología. Lula, por ejemplo. No, es propio de esa patología social de que ha hecho referencia José Miguel. Esa es la patología. Entonces, fíjate, en la Primera República ya dijimos que en vez de que hubiese liberales y conservadores,
dos caudillos conservadores. La república, que es la idea de los filorios, la idea de la revolución de los muchachos, como le decían para denotarlo. Yo he encontrado historiadores que dicen, le decían la revolución de los muchachos como si fuera un halago, sin saber que en la cultura dominicana hay una frase que dice que el que se acuesta con un muchacho ya tú sabes. Pero es eso, es para denotarlo. Para denotarlo. Entonces, eso que dijo José Miguel, a mí me gusta ver las cosas, verlo de la fuerza social. Es que socialmente, económicamente, eso que se llama psicosocial, el poder estaba en las haciendas. Y en las haciendas estaba también la mayoría de la población. En la ruralidad estaba la mayoría de la población, que era en su gran mayoría analfabeta. La ciudad de Santo Domingo tenía 3 o 4 mil habitantes. Y tenemos también que remontarnos a las devastaciones de Osorio cuando todo esto se dejó y entonces se hizo acto, ya no había agricultura. La población mayoritariamente era rural, pero el poder económico, social y militar estaba en la ruralidad. Entonces, Duarte es víctima y los liberales son víctimas de esa realidad social, porque es que los rateros dominaron el país por 300 años. Es más, y no van a perder su poder. ¿Tú sabes cuándo lo pierden? En la restauración. En la restauración, cuando los cosecheros de tabaco, por eso es que Luperón dice, el verdadero general restaurador es el tabaco, dice Luperón, porque ahí es que toda la cosmogonía del acto queda quebrantada en la restauración. Pero volvemos a la patología social, que es lo que le pasa a Duarte también. Óyeme lo que pasa. Después que se hace esa gran revolución, la más grande revolución que ha existido en la República Dominicana, que fue, y la guerra más compleja, que fue la restauración. Entonces, después que eso se logra, y ahí volvemos a la patología, entonces el primer presidente real, ya de los españoles están fuera, que es Pedro Guillermo, va y busca a Buenaventura, va y le entrega el poder. Y entonces se va a iniciar los periodos más largos de gobierno de los conservadores con Báez. Y esa dicotomía, esa contradicción del Partido Azul, que se parecen mucho, el Partido de la Restauración, a ciertos partidos de la actualidad. Las mismas contradicciones, exactamente las mismas. Y entonces van a lanzar el país de nuevo a la dictadura. Entonces, después de la pausa, lanzo la pregunta. ¿Siempre van a ser más o han sido más en nuestro país los conservadores y llamados conservadores en este caso porque quieren mantener un status quo donde tienen prerrogativas o beneficios que no quieren perder? ¿Siempre van a ser más estos a los que quieren lanzarse por el desarrollo realmente de la sociedad dominicana? Nos vamos a la pausa, volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Favor prestar atención a las instrucciones del vuelo antes del despegue. En su caja encontrará el equipo Forol, cargador, batería, cable USB y manual de uso. Encienda su Forol y prepárese para alcanzar su mayor velocidad de vuelo. Forol Wi-Fi móvil. Combine altas velocidades con movilidad. Disfrute de descarga ilimitada. Conecte hasta 10 dispositivos a la vez. Lleve siempre su internet y disfrute su vuelo. Internet 4G de Win. Planes desde 690 pesos mensuales o 39 pesos por día. Win Telecom. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero.
Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Por 40 años hemos cuidado tus sueños y para nosotros tu lealtad ha sido el mejor regalo. Para que esos sueños se sigan cumpliendo, 40 de nuestros clientes recibirán un regalo de 100,000 pesos cada uno durante 40 días. Además, sortearemos 1,000 estrellas para 40 clientes todos los días durante 4 semanas. Nuestro deseo es seguir cuidando tus sueños. Banco BHD. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Bueno, en el segmento anterior les decía cómo y por qué siempre los conservadores acaban por amarres políticos de conveniencia saliéndose con las suyas, si son más los conservadores o qué. En la pausa discutíamos que dicen los José Migueles, dicen que no, que siempre los liberales son más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siempre en nuestra historia vemos que los conservadores salen con la voz cantando? Mira, en la patología de los grupos, cuando tú estudias la dinámica de los grupos, tú te das cuenta que las alianzas se terminan haciendo con el más malo. Porque del bueno yo sé qué esperar y yo necesito asegurarme, terminar aliándome con el malo, con el perverso. Muy lógico. Entonces, Duarte era el bueno. Duarte no fusilaba. Duarte no tenía grupo para repartir, el dejar hacer y el dejar pasar. Duarte no podía hacer negocio de que ponme 2 en la Junta Gobernativa, dame 3 generales, compra la mitad del tabaco aquí, reparte la madera por allí, que cojan la mitad de esa maná para mantenerme en el gobierno. Cuando Soto Jiménez habla cómo fueron buscando los liberales, los restauradores, a Puerto Rico a llamar a Buenaventura Báez para que venga a encargarse de la cosa. Buenaventura Báez 6 veces presidente sin haber tirado un tiro y sin haber participado en ninguna actividad de referencia nacional, ni gloriosa, ni de haber asumido nada. Es un político que no sirve para nada. Y tú dices, ¿cómo que lo buscan y lo quieren? Bueno, porque tiene la habilidad y la destreza de que sintoniza con los grupos. Sabe repartir, sabe dar y sabe corromper y hace cualquier cosa para él llegar. Entonces, esa patología no podía entenderse con Juan Pablo Duarte. Duarte fue víctima de un acoso moral, víctima de un aborto en términos del proyecto de nación que al día de hoy está pendiente. Nos independizamos de los haitianos, pero hay que decir que el proyecto de nación de Juan Pablo Duarte
está pendiente. Y hoy día tú ves las debilidades institucionales de este país, donde las cosas trascendentales no las puedes asumir producto de ese pensamiento conservador. Y donde tú puedes ver por qué lo que uno piensa del accionar político-social en la República Dominicana, repitiendo las mismas cosas de principios del siglo XIX, tú te das cuenta que es una sociedad que ha crecido muy poco en la teoría de los grupos para hacer un proyecto de nación sano. Es como yo lo veo. Sí, sí, y yo lo veo en esa misma dirección, muy bien analizado. Quizás agregar que la patología social, nosotros siempre la descansamos los individuos, pero realmente son fuerzas sociales. Y a veces no son ni siquiera electivas. Todo lo que se ha dicho de Duarte como una actitud, que es un proyecto conservador, eso es un proyecto conservador, porque los conservadores borraron a Duarte de la historia, encabezado por Bobadilla, ya lo borraron de la historia y lo estigmatizaron. Pero fíjate, después que ellos se dieron cuenta que por esas mismas luchas sociales, el derrumbe del poder secular conservador, entonces, que solamente quedó esa figura, solamente quedó esa figura como articulable, como símbolo. Entonces se decidieron adulterarla, pero para bien. O sea, nadie puede decir que todo lo que ellos hicieron, nadie puede quejarse. Ahora, ¿qué fue lo que escondieron? No fue lo que dijeron, sino lo que escondieron y lo que ha aprendido en nosotros y que ha aumentado esa patología que habla social, esa misma figura. El pueblo dominicano es el pueblo más tolerante del mundo. Siendo un pueblo heroico y rebelde, sin embargo, nosotros aguantamos de todo, nosotros tenemos 50 años sin luz. Las cosas que pasan en este país, si pasan en otras sociedades, ya hubiesen causado, bueno, pero ¿qué pasa? Que no han construido un símbolo, una figura arquetípica. Un símbolo pasivo. No, manso, resignado, tolerante, hecho a la imagen y semejanza de los intereses conservadores. Y todo lo que se dice de Duarte es bueno, pero no ha escondido el otro. El Duarte revolucionario. No, el Duarte, el político, con esa tachadura, con esa catadura moral de la que se ha hablado. La verdad que en este bicentenario tenemos que hacer varios programas de Duarte, porque creo que es muy importante, y dado este análisis que ustedes hacen, rescatar una figura para los jóvenes, una figura para los adolescentes, una figura para los viejos, para todo el mundo, donde Duarte sea un referente moral que nos dé armas para poder luchar contra los flagelos de este momento. Yo quisiera, aunque no nos queda más tiempo, que ustedes dieran algún mensaje de cómo podemos llevar un Duarte nuevo como símbolo y referencia principalmente para la juventud. Mira, pero lo que voy a decir, me podrían estigmatizar por la distorsión que hay en los medios. Mira, yo pienso, o sea, la distorsión que se ha hecho, propia de esa misma articulación. Mira, la única manera, no de la reivindicación de Duarte, sino de la utilización de Duarte como instrumento para resolver y sanar nuestra democracia y sanar nuestra sociedad, no es ni cultural, ni intelectiva, ni siquiera educativa. ¿Tú sabes cuál es la única forma? Política. Política, lo que era él. Si tú dejas a Duarte en el altar, en los gabinetes, en la academia, óyeme, vamos a seguir en lo mismo exactamente. Mira, me preocupa que la Cámara de Diputados, y específicamente Rogelio Henao, están tirando más de 50,000 ejemplares del Cristo de la Libertad, que es la obra de Joaquín Balaguer a Juan Pablo Duarte, para darlo en los liceos y en las escuelas y en los colegios y divulgar el pensamiento de Balaguer sobre Juan Pablo Duarte. Hacer eso es hacerle más daño al pensamiento de los muchachos. Eso es alineación. Eso es distorsionar a Juan Pablo Duarte. Eso es seguir mistificando la figura de Juan Pablo Duarte. Eso es seguir haciéndole daño a Juan Pablo Duarte. Si hay una persona que escribió a su conveniencia, porque Balaguer es una de las personas que nada lo hizo, ni que se equivocó ni que se le fue. Balaguer no era hombre de eso. Balaguer era sumamente inteligente y lo que pensaba
y lo que escribía y lo que hacía sabía cuál era la consecuencia. Que después terminó llevando a Santana al Panteón y poniéndolo al frente a María Trinidad Sánchez, la que fusiló un año después de la independencia. ¿Celebró la independencia? Celebró la independencia. Entonces, yo pienso que ese no es el Duarte. El Duarte que tenemos que asumir desde la posición de la construcción política social es el Duarte revolucionario. Es el Duarte de carne y hueso, que tenía un pensamiento, una acción y una referencia, que quería un país independiente, soberano, libre, con equidad y con derecho de justicia social. Ese es el discurso de Juan Pablo Duarte. Y tenemos que estamos viviendo en el país de mayor inequidad de Latinoamérica, que tenemos un país donde los jóvenes y las mujeres son excluidos. Entonces acá hay muchas reivindicaciones sociales pendientes de esa época. Y los cambios políticos y sociales que tiene que hacer el pueblo dominicano es mirar a ese Duarte como quería eso. Que al día de hoy todavía Duarte sigue siendo la referencia pendiente de un país que 169 años después no ha podido. Lo ha dejado en el inconsciente y lo ha abortado de la práctica social. Es asumir la práctica social. Bueno, la pena es que no nos quede más tiempo, pero yo creo que ha quedado muy claro este mensaje que ustedes han querido enviar a los amigos televidentes, no solamente analizar la personalidad y la vida de Juan Pablo Duarte, sino también dejar en la memoria de ustedes, en la mente de ustedes, el análisis de que Duarte fue un revolucionario liberal que lo dio todo para la independencia nacional en su momento y que hay muchas cosas de Juan Pablo Duarte que no le llegan a nuestros jóvenes, que no llega a nuestras escuelas, que no llega a nuestra gente, y es parte de esa personalidad perseverante, a veces hasta un poco obsesiva, de hacer lo que la colectividad tendría que hacer en un momento dado para el bien de la nación. Gracias a José Miguel Gómez Montero, gracias a José Miguel Soto Jiménez y a ustedes, por supuesto, amigos, gracias por sintonizarnos y recuerde que puede volver a ver este programa en el cable WIN, en el canal 38 ahora, los miércoles a las 2 de la tarde. Hasta la próxima semana.